¿Qué hace un fósil como tú en un sitio como este? La voz, ronca y pastosa de alcohol barato, surgió de un hombre enorme con chaleco de cuero decorado con un parche de un lobo aullando. La sombra de su cuerpo cubría por completo la pequeña mesa de la esquina donde estaba sentado un anciano. No hubo respuesta. Sentado con la espalda recta, las manos llenas de manchas de la edad, los ojos bajos, el viejo alzó lentamente su vaso de agua. Ni un temblor. Estaba concentrado en el rastro de condensación que bajaba por el cristal, como un río diminuto que descendía por un acantilado invisible. Se llamaba Tomás Herrero. 8 años. Ex militar. Y cliente habitual de aquella taberna de carretera en las afueras de Ronda, un lugar llamado El Perro Salado. El suelo pegajoso, el aire saturado de whisky barato y humedad, y la tenue luz amarilla de los neones convertían el local en un refugio de almas perdidas. Tomás no era diferente. Iba allí a sentarse con sus recuerdos, y no molestaba a nadie. «Te estoy hablando, abuelo», insistió el motero, acercando su rostro hinchado. Llevaba tatuajes en el cuello y un aire de superioridad nacida de la ignorancia. En el chaleco se leía su apodo, Púas. A su lado, otros 2 hombres con idéntica indumentaria se reían con nerviosismo. «Este es nuestro sitio. No nos gustan los extraños. Y mucho menos los viejos inútiles», señaló con la barbilla el bastón apoyado junto a la silla de Tomás. El anciano terminó su agua y alzó la mirada. Sus ojos, azul grisáceo, no mostraban ni miedo ni rabia, solo una calma inquietante. Observó a Púas, a sus compañeros y al resto del bar, donde la música del jukebox acababa de morir. Nadie decía nada. La camarera, Marta, los miraba desde detrás de la barra, frotando un vaso con demasiada fuerza. «No soy un extraño», dijo Tomás con voz áspera pero firme. «Vengo aquí desde antes de que tú tuvieras pelo en la cara». Púas se rió. Un sonido seco, desagradable. Dio una patada al bastón, que cayó al suelo con un estruendo que rompió el silencio. «¿Vas a recoger eso o necesitas que venga tu enfermera?» Sus compinches rieron, pero Tomás no se movió de inmediato. Bajó la cabeza y, con esfuerzo visible, se agachó. El dolor en su cadera y rodilla fue sordo pero conocido. Recuperó su bastón. Lo hizo sin prisa. Cuando se incorporó, Púas sonreía con crueldad. Se sentía poderoso. No veía a un veterano. Veía a un anciano indefenso. No sabía lo que tenía delante. «Este bar es para quien quiera beber tranquilo», dijo Tomás sin alterar el tono. No era una defensa, era una constatación. Había enfrentado selvas, desiertos y guerras. Aquellos insultos eran menos que viento. Pero Púas necesitaba una reacción. Algo. Cualquier cosa. Su mirada cayó sobre la camisa roja que llevaba Tomás. «¿Qué escondes ahí debajo, viejo? ¿Un pañal?» Risas, hasta que Tomás murmuró una sola palabra. No, no fue una súplica, fue una orden, dicha con autoridad. Y fue como si el aire cambiara en la sala. Pero Púas, incapaz de leer entre líneas, se lanzó hacia adelante y le arrancó la camisa de un tirón. Lo que vio lo dejó inmóvil. En el bíceps derecho del anciano, medio borrado por los años, brillaba un tatuaje. Un ancla, un tridente y una pistola sobre alas extendidas. Un símbolo que no entendía, pero que sentía oficial. Algo en su instinto le dijo que había cometido un error. Grave. Tomás no dijo nada, pero sus ojos, por primera vez, mostraron algo más que serenidad. Era advertencia, y alguien más lo había visto todo. Marta, la camarera. Y ella sí entendía lo que aquel tatuaje significaba. Marta no dudó. Salió discretamente por la puerta trasera y se metió en el pequeño despacho donde guardaba la caja fuerte. Sacó de un compartimento un trozo de cartón plastificado, arrugado por los años. En él, un número de teléfono escrito a mano.
Una década atrás, Tomás se lo había entregado con una advertencia tranquila. Si algún día ves que esto se pone feo, muy feo, llama. Solo di mi nombre. Tomás Herrero. Hasta esa noche, Marta había pensado que era una fantasía de veterano. Pero al ver la camisa rasgada, el tatuaje expuesto y a los moteros riendo como hienas alrededor de un lobo dormido, supo que había llegado el momento. Marcó el número. Le respondieron al primer tono. Operaciones. Soy Marta. Estoy en el Perro Salado, carretera de Ronda a Grazalema. Se trata de Tomás Herrero. Hubo una pausa, breve, no de duda, sino de concentración. La voz al otro lado cambió de inmediato. ¿Está bien? No, lo han agredido. Le han roto la camisa. Están insultándolo. Él me dijo que llamara si pasaba algo así. Entendido, Marta. Ayuda en camino. Mantente a cubierto. No cuelgues. La línea siguió abierta. Al fondo, se escucharon voces firmes, comandos breves, frases como activar código tridente, activo en peligro. No comprendía del todo, pero sabía que acababa de encender una mecha. La explosión no tardaría. Mientras tanto, en una base de operaciones de la Armada, en la costa de Cádiz, el nombre Tomás Herrero cayó como una piedra en un estanque. El suboficial mayor Mateo Sáenz, un veterano de rostro endurecido por años en operaciones especiales, se levantó de un salto. ¿Ha dicho Herrero? Sí, señor. Confirmado. Código tridente. Manda al equipo de respuesta inmediata. Ya. En menos de 5 minutos, 3 vehículos SUV negros, sin insignias, partían rumbo a la Sierra Malagueña, con 12 hombres dentro. Todos miembros activos de un grupo operativo que no aparecía en registros públicos. Gente entrenada para responder en segundos, sin preguntar demasiado. En el bar, Púas aún no había entendido qué había despertado. Miraba el tatuaje de Tomás con una mezcla de burla y desconcierto. ¿Qué es eso, viejo? ¿Lo sacaste de una feria? Lo tocó con un dedo sucio. El gesto fue como escupir sobre una tumba. Tomás no reaccionó, pero en su mente el tiempo dio un salto atrás. El olor a cerveza rancia se desvaneció, sustituido por sal, sudor y pólvora. Volvió a verse joven, en un campamento improvisado en la selva, mientras un compañero le grababa ese tatuaje con una aguja artesanal. Todos lo llevaban. No era adorno. Era compromiso. Silencio. Honor. Sangre. Volvió al presente. Su respiración era tranquila, su mirada, distante. Pero algo se había tensado bajo la superficie. Los moteros no lo vieron. No entendieron que estaban profanando un símbolo sagrado. Para ellos, solo era un viejo. Para otros, estaba a punto de demostrarse que no lo era. La amenaza pasó de las palabras al contacto físico. Púas, aun con el regusto amargo de su ego hinchado, agarró a Tomás por el brazo tatuado. Quería arrastrarlo fuera del bar, humillarlo aún más. «Vamos a darte una lección de respeto, vejestorio», gruñó. Sus compinches se adelantaron, bloqueando la puerta trasera. Tomás no se resistió. Cojeaba visiblemente. El bastón había quedado atrás. Permitió que lo empujaran hacia la salida, pero su mirada seguía fija en Púas, con una expresión que ya no era de serenidad, ni siquiera de advertencia, era tristeza, una decepción profunda. Había visto monstruos de verdad, hombres rotos por dentro, alimentados por la guerra. Pero esto era solo crueldad vacía, gratuita. Justo cuando llegaron a las puertas batientes del local, un sonido distinto empezó a colarse por las paredes. No era un camión. Era más grave, más preciso. Múltiples motores de alta potencia, acercándose al unísono. Luego, el silencio. Breve, tenso, como el aire antes de una tormenta. Entonces, las luces, no rojas ni azules, blancas.
intensas, frías. 3 SUV negras se alinearon frente a la entrada, formando un semicírculo perfecto. Las puertas se abrieron al mismo tiempo. 12 hombres descendieron, sincronizados, sin una palabra. Uniformes azul marino, botas ajustadas, placas sin nombres. Silencio absoluto. Miradas de hielo. No eran policías, no eran guardias civiles. Eran otra cosa. Entraron como una ola. Se desplegaron con precisión quirúrgica, asegurando cada rincón. En el centro, uno diferente. Más alto, más recto, con insignia de teniente comandante. Se llamaba Álvaro Medina. Su presencia cortó el aire. No miró a los moteros. No necesitaba hacerlo. Su vista se fijó en Tomás. Pues, con la mano aún sobre el brazo del anciano, sintió que el suelo bajo sus pies cambiaba. Su confianza se esfumó. El mundo entero se había girado de golpe. Pero ya era tarde para retroceder. El comandante Medina se detuvo frente a ellos, juntó los talones con un golpe seco. Levantó la mano en un saludo militar perfecto. «Suboficial mayor Herrero», dijo con voz firme y clara. «Teniente comandante Medina, recibimos su llamada. ¿Está bien, señor?» La taberna entera se congeló. Marta, detrás de la barra, contenía el aliento. Los pocos clientes se miraban incrédulos. Púas soltó el brazo de Tomás como si quemara. Sudaba frío. Se tambaleó hacia atrás. Tomás, con cansancio, alzó una mano y devolvió el saludo. «Estoy bien, comandante. Ha sido un malentendido». Pero Medina no había terminado. Se giró lentamente hacia los moteros. Su voz, ahora más baja, resonaba como una sentencia. «Suboficial mayor Tomás Herrero. Alistado en 1963, primer grupo de demolición submarina. 3 misiones en Indochina. Cruz de San Fernando por acción directa bajo fuego enemigo. 2 laureadas de la Marina. 5 heridas de combate. Entrenador de generaciones. Legado vivo». Con cada palabra, los moteros se encogían más. El rostro de Púas palidecía. Las risas habían muerto hacía rato. Lo que quedaba era miedo, respeto forzado. Y aún no sabían la magnitud del error cometido. Las palabras del comandante Medina colgaban en el aire como cuchillas. Nadie se movía. Marta tenía las manos sobre la boca. Los clientes, antes ajenos, observaban al anciano con una mezcla de asombro y culpa. Aquel hombre callado, que pedía siempre agua y saludaba con educación, resultaba ser una leyenda viviente. Medina no apartó la mirada de Púas. «Tú le arrancaste la camisa. Te burlaste de su pasado. Tocaste lo que no entiendes. ¿Sabes lo que es ese símbolo que llevas ahora impregnado en la memoria? Representa a los que no volvieron, a los que murieron sin hacer preguntas, a los que jamás pidieron reconocimiento. Y tú lo has pisoteado». Púas retrocedió un paso. Intentó hablar, pero las palabras no llegaban. Solo un tartamudeo ahogado, un intento inútil de justificar lo injustificable. Tomás rompió el silencio. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba más que un disparo. «No se trata de medallas, ni de títulos, ni siquiera del tatuaje. Se trata de lo que haces cuando nadie te mira, de las promesas que mantienes cuando todos las han olvidado. Esto», señaló el tridente en su brazo, «no es para presumir. Es un recordatorio de los que se quedaron allí, de lo que me tocó vivir para regresar». El silencio fue absoluto. Hasta los SEALs mantenían la cabeza ligeramente inclinada, como si escucharan algo más profundo que las palabras. Tomás miró a Púas con compasión. No con rabia, no con venganza, sino con ese tipo de tristeza que solo sienten los que han conocido la muerte y han vuelto cargando con los rostros de otros. El respeto no se exige, se da, y tú aún estás a tiempo de aprenderlo. En ese momento,
El sonido de una sirena rompió la tensión. La policía local, por fin, llegaba. Los agentes entraron en la taberna con el ceño fruncido, preparados para cualquier cosa. Pero se encontraron con una escena que no podían explicar. 12 hombres que no hablaban, rodeando a unos moteros pálidos como la cal, y un anciano sin camisa, pero con más autoridad que cualquiera de ellos. Medina se acercó al oficial al mando. No hay necesidad de intervención armada. Les entregaremos una declaración completa. Pero esos 3 hombres, señaló a los moteros, han agredido a un activo protegido del Estado. El oficial, desbordado, simplemente asintió. Los moteros fueron arrestados sin resistencia. No quedaba arrogancia, solo el murmullo de las esposas, cerrándose sobre sus muñecas. La justicia civil se encargaría del resto, pero su condena real ya había caído. La vergüenza pública, la caída desde la cima de su ego. Cuando los vehículos se fueron, cuando los SEALs desaparecieron en la noche tan silenciosamente como habían llegado, el bar volvió a ser lo que era. Pero algo había cambiado. Los ecos de aquella noche perdurarían. Y la figura de Tomás Herrero ya no sería la del viejo solitario de la mesa del rincón. Sería la de un símbolo, de dignidad, de memoria, y de algo que muchos habían olvidado: honor. Pasaron los días, luego las semanas. El perro salado volvió a su rutina, con menos ruido, con más respeto. Tomás Herrero seguía yendo, puntual, cada miércoles por la tarde. Pedía un vaso de agua y se sentaba en su rincón de siempre. Marta lo atendía con una mezcla de orgullo y afecto silencioso. Nunca hablaban de aquella noche. No hacía falta. Los rumores, quizás, sin embargo, viajaron lejos. Lo que había ocurrido en esa taberna de carretera llegó hasta oídos de veteranos en Zaragoza, Ferrol e incluso Albacete. En foros discretos y reuniones privadas, el nombre de Tomás Herrero se repetía como una oración. Para algunos era un mito confirmado. Para otros, una inspiración. Los 3 moteros, por su parte, enfrentaron cargos de agresión. Pero el castigo más duro no fue judicial. La hermandad a la que pertenecían, el capítulo andaluz de los Lobos del Asfalto, fue desmantelado, expulsado sin apelación por haber deshonrado el código no escrito de respeto hacia los veteranos. Fueron repudiados. Se quedaron sin red, sin identidad. Uno de ellos, Púas, desapareció por un tiempo. Nadie supo si por vergüenza o por miedo. Algunos decían que había intentado buscar trabajo en otras provincias. Otros que vivía con lo mínimo, evitando cualquier contacto. Pero en Ronda, su nombre se convirtió en sinónimo de estupidez arrogante. Un viernes por la tarde, mientras Tomás salía del bar con paso lento, se detuvo en el aparcamiento contiguo. Junto al supermercado, un hombre barría hojas secas bajo el sol. Delgado, encorvado, con el rostro más envejecido de lo que dictaba su edad. Era él. Púas sin chaleco. Sin moto. Solo. Barría sin levantar la vista, hasta que notó la presencia de Tomás. Al alzar los ojos, se detuvo. El tiempo pareció suspenderse. En su rostro apareció primero el temor, luego la vergüenza. Bajó la cabeza y asintió brevemente. Un gesto torpe, casi infantil. Era una disculpa muda, desesperada. Tomás no dijo nada. Lo observó durante unos segundos. Luego, en un gesto que desarmó más que cualquier palabra, asintió también. Lento, sincero. No era aprobación, era perdón. O, al menos, un comienzo de ello. Se subió a su vieja camioneta y arrancó. El motor rugió con esfuerzo, y pronto desapareció carretera abajo, dejando tras de sí polvo, silencio y una lección. Esa noche, Marta cerró el bar temprano. Apagó las luces una por una. Al pasar por la mesa del rincón, notó algo que antes no estaba. Un sobre pequeño, sin nombre. Dentro,
Una nota manuscrita. Gracias por cumplir tu promesa. TH. Marta sonrió. No necesitaba más. El pasado no desaparece. A veces se disfraza de silencio, de rutina, de camisas abotonadas hasta el cuello. Pero siempre está ahí. Y hay días, muy contados, en que vuelve para recordarnos quiénes somos, o quiénes deberíamos ser. Y esa noche, en Ronda, todos lo recordaron. Tomás Herrero no volvió a mencionar el incidente. Para él, estaba cerrado. El respeto no se exige dos veces. Pero en la sombra, las ondas de aquella noche seguían expandiéndose. Una semana después, en la base naval de Rota, durante una reunión informal entre mandos retirados, se habló de él. Algunos apenas lo recordaban como el joven asturiano de mirada severa. Otros, como aquel instructor que enseñaba a sobrevivir sin mapa, sin radio, sin miedo. ¿Sigue vivo ese viejo cabrón?, preguntó un coronel jubilado entre risas y brindis. No solo vivo, respondió otro, más joven. Sigue dando lecciones sin abrir la boca. Los archivos clasificados de su hoja de servicio no mentían. Misiones encubiertas en Argelia, rescates en el Congo, operaciones imposibles en los Balcanes. Pero más allá de las cifras, Tomás era recordado por su ejemplo, por su mirada que leía intenciones antes de que uno las pensara, por sus silencios que decían más que cualquier discurso. En Ronda, la vida continuaba. Pero el bar ya no era solo un bar. Era una especie de santuario. La mesa de Tomás, aunque él no estuviera, quedaba siempre limpia, como si la propia madera entendiera su significado. Marta, sin proponérselo, empezó a notar ciertos detalles. Hombres jóvenes, con corte de pelo militar, llegaban de forma esporádica. Se sentaban cerca, no hablaban mucho. Pedían agua o café solo. Observaban. Esperaban. A veces, Tomás se acercaba, les daba un apretón de manos, o simplemente les dejaba una servilleta con algo escrito. Nadie decía nada. Pero el mensaje era claro. Una tarde, uno de esos hombres, teniente, por el distintivo en su reloj reglamentario, se acercó a la barra. ¿Es él de verdad?, preguntó en voz baja. Marta no respondió con palabras. Solo lo miró con seriedad y luego asintió. El joven tragó saliva y volvió a su mesa. Esa noche, Tomás se retiró temprano, pero no se fue directo a casa. Dio un paseo por la antigua carretera hacia Setenil. Caminaba lento, pero con paso firme. El viento movía su chaqueta, y cada paso parecía pesado, como si cargara algo más que su cuerpo. Llegó a un pequeño mirador. Desde allí se veía el valle. La luz dorada del atardecer cubría los olivares como una manta suave. Sacó una petaca. No bebía, solo la abrió y dejó que el olor del licor subiera. Cerró los ojos. «A vosotros», murmuró. Era un brindis a los que ya no estaban, a los nombres que llevaba escritos en la memoria y que, como el tatuaje en su brazo, nunca se borrarían. El sol se ocultó tras las sierras. Tomás guardó la petaca, se acomodó el bastón bajo el brazo y volvió a andar. La noche caía, pero él no tenía prisa. Había cosas que aún quedaban por decir, pero no con palabras. El otoño llegó con silencio y hojas secas. En Ronda, los días se acortaban y el aire adquiría ese tono nostálgico que invita a recordar. Tomás Herrero mantenía su rutina: caminar temprano, leer el periódico en la plaza, sentarse en el perro salado sin prisa, siempre con su camisa de franela bien abotonada. Pero algo se gestaba. Los rumores habían llegado hasta el Ministerio de Defensa en Madrid. Uno de sus analistas, joven y con más curiosidad que experiencia, elaboró un informe sobre el suceso de Ronda. Alguien lo filtró. No a la prensa, sino a un viejo general retirado que aún tenía peso en ciertos círculos. La historia le pareció digna de algo más que un aplauso discreto. Así nació una propuesta: rendir homenaje público a Tomás Herrero, otorgándole una medalla al mérito militar con todos los honores.
Pero el viejo general sabía que Tomás no aceptaría fácilmente. Había que convencerlo, no con discursos, con algo más personal. Una tarde, mientras Tomás cortaba leña en su pequeño terreno a las afueras del pueblo, un coche oficial se detuvo en el camino de tierra. Bajó un hombre de unos 60 años, traje impecable, zapatos llenos de polvo. Se quitó la chaqueta, dejó el maletín en el capó y se acercó con paso firme. Suboficial mayor Herrero. Saludó. Soy el general Esteban Rosales. Venía a verle. Tomás no dejó de afilar la hoja del hacha, solo murmuró. Ya no soy suboficial, solo Tomás. Permítame discrepar, respondió Rosales con una sonrisa cansada. Algunos cargos nunca se jubilan. Mire, no vengo a imponerle nada, vengo a pedirle algo. Tomás se detuvo. Lo miró. Esperó. Queremos que vuelva. Un solo día, a Madrid. Al cuartel general. Hay muchos jóvenes que entrenan sin saber a quién deben parte de sus vidas, sin saber quién escribió los manuales que estudian. Usted podría ser una luz para ellos, aunque solo sea con su presencia. Tomás suspiró, miró al cielo, luego al filo de su hacha. Las luces se apagan solas, general. No hace falta apuntarlas. Rosales entendió el rechazo, pero también leyó algo más profundo. Tomás no quería protagonismo, pero quizá sí quería que se recordara lo esencial. Entonces, permítanos llevar a cabo un homenaje en su ausencia. No habrá prensa, solo soldados, en silencio, frente a una bandera y una placa con su nombre. Tomás no respondió. Le ofreció un trozo de pan y queso. Comieron sentados sobre un tronco, hablando poco, recordando mucho. Cuando Rosales se marchó, dejó sobre el maletín una carta firmada, con tinta, a mano. En ella, solo una frase. El valor no muere, solo cambia de forma. Tomás la guardó sin leerla en ese momento. Sabía que lo haría más adelante, cuando el invierno empezara a asomar por la sierra, cuando las noches se hicieran más largas y los recuerdos más cercanos. Diciembre trajo la primera nevada leve a la serranía. En Ronda, las luces navideñas colgaban tímidas sobre las calles empedradas. El perro salado decoró una esquina con ramas de olivo y una foto antigua enmarcada. Tomás Herrero en uniforme, mucho más joven, con la mirada clavada en el horizonte. No era un homenaje oficial. Era un gesto silencioso de Marta, que colgó el retrato sin permiso, sin ceremonia. Cuando Tomás lo vio por primera vez, no dijo nada, pero sus ojos brillaron un instante. Luego pidió su vaso de agua como siempre. Esa misma semana, llegaron 3 sobres sellados al bar, sin remitente. Uno para Tomás, uno para Marta, y uno dirigido simplemente como para quien lo necesite. Marta los dejó en la caja fuerte sin abrir. El viejo había dicho que si algo llegaba sin nombre, debía esperar el momento adecuado. Mientras tanto, el bar se convirtió en un punto de peregrinación discreta. No turistas, militares jóvenes. Algunos con mochilas llenas de polvo de maniobras, otros con mirada vacía, buscando algo que no sabían nombrar. Marta les ofrecía café, pan con aceite y silencio. Algunos se quedaban horas sin hablar. Solo miraban la foto en la pared. Una noche, un soldado de aspecto agotado se acercó a Tomás. Tenía unos 30, barba descuidada, ojos rotos. No dijo su nombre. Solo le entregó una medalla envuelta en papel. Era la de su hermano, caído en Mali. Tomás no preguntó detalles. Aceptó el paquete con ambas manos, como si recibiera algo sagrado. No sé qué hacer con esto, murmuró el joven. Nadie me lo enseñó. Tomás le puso una mano en el hombro. Haz lo que puedas, pero hazlo bien. Esa frase, breve, resonó en el bar como un eco. El joven asintió,
se sentó y bebió lentamente un café solo. Nadie más habló esa noche. En su casa, Tomás abrió por fin la carta del general Rosales. En su interior, junto a la frase manuscrita, había una hoja con una lista de nombres. 43, todos ellos soldados activos. Habían solicitado ser asignados a un ciclo de entrenamiento con filosofía Herrero. No era una unidad oficial, era una semilla, una corriente subterránea, un regreso a lo esencial. Tomás dejó la carta sobre la mesa. Caminó hasta una estantería y sacó una caja de madera sin inscripciones. Dentro un puñado de recuerdos. La hoja de servicio, una insignia oxidada, y un trozo de tela con una frase cosida a mano. Servir sin ser visto. Encendió la chimenea, se sentó en su sillón. Fuera, el viento soplaba entre los almendros. Dentro, el silencio era cálido. Él nunca había pedido reconocimiento. Solo quería que, cuando él ya no estuviera, alguien más supiera qué hacer con lo que había dejado atrás. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez no todo se perdería. La víspera de Año Nuevo llegó tranquila a Ronda. El cielo estaba despejado, y el frío cortante no impedía que la plaza mayor se llenara poco a poco. El bar, el Perro Salado, permanecía abierto, aunque más silencioso de lo habitual. Marta había dispuesto unas velas junto a la fotografía de Tomás, no para adornar, sino como acto íntimo de vigilia. Tomás Herrero no había aparecido ese día, tampoco por la mañana, ni a la hora del café. Marta no se alarmó de inmediato. A veces, cuando el viento del norte soplaba con fuerza, él prefería quedarse en casa, cortar leña, leer o simplemente caminar solo por los senderos antiguos del monte. Pero algo en el ambiente era distinto. A las 22 Marta cerró el bar. No por falta de clientes, sino por instinto. Caminó hasta la casa de Tomás, a las afueras. Tocó. Esperó. Nada. Encontró la puerta cerrada, pero sin llave. Dentro, todo en orden. La chimenea aún tibia. El bastón apoyado junto a la puerta. Sobre la mesa, una nota manuscrita. Volveré al amanecer. No preocupar. T. No era común. Tomás rara vez salía sin su bastón, y nunca dejaba notas. Marta regresó al pueblo sin decir nada. Sabía que forzar las cosas con él no servía. Era como el campo, sabio, impenetrable, lento pero seguro. El amanecer del nuevo año llegó con una niebla espesa, y junto al barranco del Tajo, en el mismo mirador donde tantos meses atrás, Tomás había brindado en silencio, alguien encontró una caja de madera cerrada con cuerda. Dentro había una carta. Era breve. He caminado este país en guerra y en paz. He enterrado a hermanos y abrazado a enemigos. He perdido mucho, pero nunca he olvidado por qué luché. Si lees esto, es porque decidí no volver a casa esta vez. No por tristeza, sino por cierre. El cuerpo se cansa, pero la memoria queda. Y mientras alguien recuerde, no estaré del todo ausente. Gracias, Marta. Gracias, España. TH. La búsqueda oficial duró 2 días. Ni rastro, solo sus huellas que se perdían entre las peñas. Algunos creen que cayó al barranco, otros, que simplemente desapareció. Como había vivido, sin ruido, sin gloria, sin pedir nada. Pero semanas después, en una escuela militar de Zaragoza, un joven instructor colocó sobre su escritorio una pequeña placa sin nombre. Solo decía, Herrero vive en lo que haces cuando nadie te ve. En una pared de piedra en la base aérea de Morón, apareció grabado un tridente rudimentario. Nadie admitió haberlo tallado. Y en el bar, El Perro Salado, la mesa del rincón quedó vacía, pero jamás fue ocupada por nadie más. Marta colocó sobre ella el sobre sin nombre que había guardado. Contenía varios billetes, una carta para ella y otra sin destinatario.
Empezaba así: a quien algún día dude si el honor aún importa. La carta sin destinatario permaneció varios días sobre la mesa del rincón, sin que nadie se atreviera a abrirla. Era como si contuviera algo sagrado, algo que no pertenecía del todo al mundo de los vivos ni al de los muertos. Fue Marta quien, una noche de enero, al cerrar el bar bajo una lluvia fina, se sentó sola. La abrió y leyó en voz baja. Si has llegado hasta aquí, probablemente no estés buscando gloria, ni respuestas rápidas. Estás buscando sentido. Lo entiendo. Yo también lo hice. Y esto es lo poco que aprendí. No es el uniforme lo que te define, ni las medallas, ni los gestos grandilocuentes. Es lo que haces cuando nadie te exige nada. Cuando podrías pasar de largo, y sin embargo decides actuar. Eso es carácter. El respeto no se impone, se siembra. Y se cultiva con silencio, con ejemplo, con mirada firme y paso constante. No todos tenemos que empuñar un arma, pero todos tenemos un deber. Uno pequeño, uno diario. Mantener la dignidad de las cosas simples, defender lo que no se ve, proteger sin que nadie lo pida. Si alguna vez dudas, recuerda esto: el valor verdadero no necesita testigos. Y si aún así sientes miedo, está bien. Todos lo sentimos, solo que algunos aprendimos a caminar con él. A ti, que recoges esta carta, gracias. Porque aún hay esperanza si tú estás leyendo. Marta cerró los ojos. Respiró hondo. Luego, con gesto firme, colocó la carta dentro de un pequeño marco de cristal y la colgó en la pared junto a la fotografía. No necesitaba más adornos. Los años siguientes, el Perro Salado se transformó en un lugar discreto de peregrinaje. No turístico, sino de respeto. Militares, bomberos, profesores, padres con hijos. Todos pasaban, se sentaban un rato y miraban en silencio la esquina. Y, a veces, dejaban notas. Breves, anónimas. Hoy defendí sin que me lo pidieran. Hoy perdoné. Hoy volví a empezar. Y así, sin monumentos ni titulares, Tomás Herrero se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en eco, en semilla, en guía. Años más tarde, un niño preguntó a su madre quién era ese hombre de la foto. Un soldado, respondió ella. ¿Ganó alguna guerra? Ella pensó unos segundos. No. Pero ganó algo más difícil: no olvidar nunca quién era. La cámara se aleja del rincón del bar, ahora iluminado por la luz tenue de la mañana. La buzó, la carta, la mesa vacía, y una frase pintada con discreción sobre la pared, como si siempre hubiera estado allí. Haz lo que puedas, pero hazlo bien. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video si esta historia te tocó el alma. Porque el mundo necesita recordar a quienes caminan con honor, incluso cuando nadie los mira.